breve parte. Por ejemplo, hablamos de los electrones libres de un metal, pero hacemos referencia a que son electrones con una fuerza de interacción débil. Esto ya lo hemos visto en el átomo de Bohr, por ejemplo, cuando utilizamos la ley de Coulomb. ¿Sí? La fuerza es igual a la constante eléctrica, carga 1 por carga 2, radio al cuadrado, la distancia. Reemplazando los valores, este es el núcleo, Z por E. ¿Sí? Entonces, Z por E por un electrón simplemente sería el número atómico y el electrón al cuadrado, la constante electromagnética. Aquí lo que quiero mostrar es la gráfica del comportamiento de la fuerza de equilibrio del estado de un electrón en un átomo, define un estado energético. Entonces, la fuerza varía de esta manera. ¿Sí? En otras palabras, cuando R tiende a ser muy grande, pues técnicamente la función tiende a ser la energía del electrón. Estamos hablando. Esta energía, cuando tiende a ser grande, perdón, cuando la distancia tiende a ser grande, la energía tiende a ser pequeña. Va a ser cero. La fuerza de interacción, por lo tanto, tiene el mismo comportamiento. Ahora, ¿a qué llamamos electrones libres? A este electrón cuando R tiende al infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un electrón libre en un metal? Es este electrón cuando la ley de Coulomb prácticamente es R, es muy grande, por lo tanto, hay poca fuerza de atracción, por lo tanto, este se puede considerar como un electrón libre que se mueve en la parte metálica. ¿Sí? Ok. A esos electrones que tienen esta distancia muy grande respecto a otros electrones, se los conoce como electrones de valencia. ¿Sí? Los electrones de valencia son los que comúnmente andan en movimiento en un metal. ¿Sí? Son los electrones libres, entre comillas, ¿no? Muy bien. En este sentido vamos a utilizar estadística física, ¿sí? Estadística física, para relacionar las propiedades con un estado microscópico con las del macroscópico. Entonces estamos abordando un problema, y esto es importante porque vamos a hacer referencia a física estadística. ¿Cuál es el objetivo? De relacionar las propiedades de una partícula en estado microscópico relacionadas con las propiedades en un estado macroscópico. Bien. Este tipo de abordaje da lugar a una de la estadística cuántica. Digo una porque hay varias que tratan diferentes problemas. ¿Sí? Entonces aquí nosotros nos vamos a concentrar en un electroncito. ¿Qué tipo de electrón? Libre, entre comillas libre, porque libre no está. Entonces, ya estamos hablando de que nos interesa un electrón, por lo tanto vamos a hablar de estadística cuántica, de los electrones, ¿sí? En un estado energético respectivamente. Es decir, cuando tiene determinada cantidad de energía, está en un estado cuántico, etcétera, etcétera. Bien, entonces, este estado cuántico hemos visto que define un estado energético de un sistema. ¿Sí? El estado energético de un sistema solamente puede ser ocupado por un estado cuántico, un número cuántico. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar es las propiedades de las pequeñas partículas relacionadas con la macropartícula. Bien.
Ahora, el estado energético de un sistema puede ser alojado por un electrón. Ley de exclusión de Pauli. ¿Sí? Aquí, el estado energético de un sistema puede ser ocupado por un electrón, ¿verdad? Es el principio de exclusión de Pauli. Que les había comentado cómo se llena la casilla ESP de EFI, que tenían tarea más o menos para determinar hoy, ¿cierto? Bien, de nuevo, el estado energético de un sistema puede ser utilizado por un electrón. Ejemplo, la energía de un electrón en un pozo potencial. Hemos visto este problema. Si me dicen, a ver, denme un ejemplo, pues la energía potencial eléctrica que se encuentra en un estado definido. ¿Sí? Ahora, ese estado energético definido se puede especificar por un número cuántico. Los estados energéticos específicos se puede especificar por un número cuántico. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros conocemos el número cuántico principal, el valor de n. También vamos a analizar el spin de giro. Spin de giro. El spin de giro lo cumple plenamente un electrón. Entonces vamos a buscar a una función que pueda determinar estados termodinámicos de una partícula, ¿no? De temperatura, volumen, presión, etcétera, etcétera. Ok. Ahora, por ese motivo, todos los estados cuánticos aquí, eh, nos interesa, aquí anotado, que nos interesa partículas con número cuántico S igual a un medio. El S significa spin. ¿Sí? Esto ya hemos conversado, el spin de un electrón. El spin de un protón, por ejemplo, el radio de giro. Entonces, aquí hay algo particular. Cuando nosotros tenemos este valor, se refiere a que se trata de partículas conocidas como fermiones. ¿Sí? Sin embargo, los electrones cumplen la definición de lo que son fermiones. ¿Por qué? Porque es la misma definición. Entonces, el número cuántico que nos va a interesar en este desarrollo es el spin giro. Arriba o abajo, es una flechita, como estoy apuntando un campo magnético visible. Bien, entonces ahora ya estamos orientándonos a que vamos a trabajar con fermiones. Además, las partículas deben cumplir el principio de exclusión de Pauli, es decir, el llenado de las cajas eléctricas, ¿sí? Como ejemplo, el electrón cumple la condición, es un fermión. El electrón es una partícula negativa, ¿sí? Y así como está escrito en la relación, el número cuántico principal es un medio, asegurándonos que es un electrón. Muy bien, resumen. Nos interesa estudiar los fermiones, partículas con un spin la mitad, y seleccionando los elementos de esta sección, el principio de exclusión de Pauli. Sirve para depurar el trabajo, el principio de exclusión de Pauli. Bien, por otro lado, aquí estamos afirmando que un electrón es un fermión. ¿Por qué? Porque tiene número de spin igual a un medio. ¿Sí? Entonces vamos a tener cuidado con el retorno a la normalidad de definición de un electrón y definición de un protón. Por último, en este sector, voy a mover un poco la cámara así. En este sector, todas las partículas que hemos hablado que son fermiones y que satisfacen la condición
la ecuación de, aquí estamos hablando de Schrödinger, ¿sí? Entonces, vamos a introducir, o ya hemos utilizado, el número cuántico principal S. El número cuántico principal S. Se refiere a spin, en español giro. Entonces, vamos a trabajar con partículas que tienen este spin, ¿sí? Y que además cumplen el principio de exclusión de Pauli. Vamos a trabajar con partículas con spin igual a un medio, ¿sí? Ya cumple la condición de Fermi, fermión. Y además esta partícula, ellos se han encargado de determinar la velocidad. De acuerdo con ellos, es la velocidad. El spin nos está dando ese tipo de información. Primero, que nos hace identificar a la partícula como un fermión. Segundo, necesariamente debe cumplir el principio de exclusión de Pauli. Bien, ahora, esas partículas que cumplen esa condición, el principio de exclusión de Pauli, se puede escribir de esta forma, ¿sí? Donde esto representa una probabilidad de encontrar un electrón en un estado energético E. Ahora ya llegamos a la primera relación, donde se puede encontrar la probabilidad de encontrar un electrón en estado energético E. Y esto es igual 1 barra E, paréntesis, la energía menos la energía de Fermi, enseguida vamos a ver, constante de Boltzmann, temperatura Kelvin, más 1. Vamos por orden. Por ejemplo, esta energía a la que hacemos referencia, la probabilidad de encontrar un electrón en un estado energético, ¿okay? En realidad es el valor de E, de la energía, de lo que hemos calculado, o la energía en un pozo potencial. Sí, la energía, esta energía que se hace referencia de un estado energético, por supuesto, está haciendo referencia a la energía E sub n. ¿Sí? Esta es la constante de Planck, 2 veces la masa, y este es el ancho del pozo. La energía de una partícula en un pozo potencial con el estado 1, con el estado 2, etcétera, etcétera. Entonces, esta energía es este de aquí. Esta es la constante de Boltzmann, dato de tabla, ¿sí? Aquí la temperatura en Kelvin, y este uno suma a todos los elementos, ¿eh? Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es graficar esta relación, ¿sí? Yo prefiero que, a ver, yo prefiero que para que tengan posibilidades de hacer una toma de datos, sácale una fotito hasta aquí. 1, 2, 3, foto. Bien. Si quieren pueden anotar lo que continúa. Ahí. Aquí está la constante de Boltzmann. Hemos escrito la relación de la temperatura. Esta es eh, la temperatura en grado Kelvin. Bien, y aquí, ¿quién nos reconoce la energía de una partícula en un pozo potencial? ¿No es cierto? Con estado igual a 1, con estado igual a 2, 3, etc. Esta energía no la vamos a calcular, la vamos a usar, es simple. Esta energía se refiere a esta energía. Por eso lo voy a escribir aquí, eso. Entonces, este de aquí viene, es este lado. Lo que está escrito en esta ecuación corresponde aquí escribir la energía. Por otro lado, E sub F, este de aquí, se conoce como la energía de Fermi. Esta E sub F es la energía de Fermi, por si acaso, ¿sí? Vamos a graficar esta ecuación de forma general. Primero voy a copiar de nuevo la función. F en función de E es igual a 1E.
elevado a la energía E sub n menos la energía de Fermi, paréntesis. Aquí en el paréntesis la potencia es la constante de Boltzmann por la temperatura. Y luego más 1, pero esto es a la función. Ok, entonces vamos a graficar esta función en función de E. En función de E sub n. ¿Sí? Aquí voy a anotar que E sub n es igual a n cuadrado, paréntesis, h barra al cuadrado, el valor de pi está al cuadrado, sobre dos veces la masa por el ancho del pozo de potencial elevado al cuadrado. N varía, 1, 2, y así sucesivamente. Esta es la energía, vuelvo a repetir. La energía, esta de aquí, es la energía que tiene una partícula en una caja potencial. Ya sabemos que puede ser un átomo, la parte de la cristalografía de los metales, etcétera, etcétera. Bien, este dato vuelvo a repetir. Y lo que vamos a hacer es graficar esta relación. Entonces, así, a pulso, mano alzada, esto tendría que dibujar así. Aquí está el valor de la energía, por si acaso. Generalmente está en electrón volt chiquitito. Y en este lado, por supuesto, la función. La función que se define. Vamos a trabajar, por ejemplo, si la temperatura es 0 Kelvin. ¿Sí? Si la temperatura es 0 Kelvin. Ok. Luego se hace correr la función en función a la diferencia de energías que está mandando. Entonces la gráfica viene, se dibuja como una recta y se baja como una recta. Y este punto se conoce como la energía de Fermi. Y aquí, por referencia, es 1.0 el valor de esta distribución complicada. Esta grafiquita es cuando tenemos, bueno, esto es 0. Y esto es cuando la temperatura es 0 Kelvin. Se grafica como un cuadradito. ¿Sí? Si nosotros trazamos una línea media, pues este puntito también es la energía de Fermi. No vale la pena dibujarlo porque está así de esa forma. ¿Sí? ¿Y qué pasaría con temperatura mayor que Fermi? Okay. Aquí voy a escribir el valor de está graficando esta función. Y ahora cuando la temperatura es mayor. Temperatura, vamos a dibujar. Aquí hace una breve bajada de este tipo. Esta figurita ya tenían ustedes sus antecedentes. Ya les había mostrado. Y esta es la energía de Fermi que viene a este puntito. Este puntito, la energía de Fermi. Esto sucede cuando la temperatura absoluta es mayor a los 0 Kelvin. ¿Sí? Hay una leve como si estuviese derritiéndose. En la práctica, por ejemplo, aquí está un poco exagerado, si es que nosotros hacemos esta figurita. Ahí tenemos el estado inicial, este de aquí. Entonces, cuando la temperatura sube y es mayor a 0, este lado, como si hubiese un derrumbe, un desplazamiento, viene y cubre este lado. Pero
al hacer la operación, ¿sí? Al hacer la operación, como si se derritiese. Entonces, pasa de un lado a otro una cantidad, una cantidad de electrones en este lugar, ¿sí? Bien, entonces esa es la distribución de esta función para diferentes valores de esta temperatura. Ahora, por ejemplo, cuando esto vale 1, ¿sí? Este puntito es 0,5. Estamos hablando de energía, de electronvoltios por aquí arriba, ¿no es cierto? De esta manera se grafica esta función. Ahora, ¿por qué está aquí la función? Nos permite medir una cantidad de electrones que supera la energía de Fermi, es decir, que se pasa a otro lado como si hubiese un derrumbe. Eso es importante en electrónica porque hay materiales que pueden transferir una cantidad de electrones. Cantidad significa flujo eléctrico, ¿no es cierto? Flujo eléctrico. Corriente eléctrica, digamos, así cuando se derrite algo ahí. Y ese fenómeno se lo utiliza para construir nuevos materiales de conducción eléctrica. ¿Sí? Pues ya estamos hablando en teoría cuántica, ¿cierto? Bien. La energía de Fermi, de aquí, la voy a escribir. No la voy a deducir porque es muy larga, simplemente la voy a escribir. La energía de Fermi es igual a h al cuadrado, 2 veces m, paréntesis 3 veces n, sobre 8pi. Esto está elevado a la 2/3, ¿no? Esta es la energía de Fermi. Pero esta n no es la n cuántica 1, 2, 3. ¿Sí? Este valor de n, voy a escribir así directamente. Es una integral, pero les voy a dar el valor directo, 2/3 de una valor c por el valor de la energía de Fermi elevado a la 3 media. Esta ecuación de aquí, este es el número total de electrones por unidad, ojo, de volumen. Entonces, de aquí, bueno, esta va a ser nuestra ecuación 1. De aquí va a ser la ecuación 2. Esta va a ser la ecuación 3, para tener ya un tipo de secuencia. Número de electrones por unidad de volumen. Es densidad electrónica. ¿Sí? ¿Qué unidades tendrían? Electrones por metro cúbico. Por si acaso, enseguida vamos a ver el detalle. El valor de C, este valor de C es una constante, la voy a escribir simplemente, es igual a 1 sobre h elevado al cubo, paréntesis 8 la raíz de 2, el valor de pi, m, elevado a la 3 menos. Esta es la ecuación 4. Bien, este valor de C, bueno, es una constante de una densidad de energía, una constante. Pero todo esto es constante y esta es una variable, esta es la masa. Masa, en este caso,
de un electrón, un protón, del problema que se esté tratando. Bien, entonces, en ese caso, nosotros tenemos simplemente que estamos en condiciones de calcular este valor, ¿sí? Nótese que no estoy deduciendo porque son muy largas las deducciones. Sí, la estamos operabilizando simplemente. Donde N es la densidad eléctrica por unidad de volumen. Y eso significa el número de todos los electrones por unidad de volumen. Eso es importante porque nos permite en cierto volumen calcular cuántos electrones pasaron de un lado al otro. Y si podemos calcular cuántos electrones, podemos calcular la densidad de corriente, la corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, no confundir con el número cuántico principal. De esta manera se relaciona la energía de Fermi con la densidad electrónica por unidad de volumen, que es esta. El valor de C es una constante de una integral que está en relación con la masa de la partícula. En este caso, tendríamos que utilizar la masa del electrón porque nos vamos a dedicar al flujo de electrones. Bien, ahora en este lado voy a anotar dato. Eh, por ejemplo, no voy a escribir todos, solo para algunos elementos. Supongamos para cobre. Para el cobre, voy a escribir aquí 8.49 por 10. Disculpe, ingeniero, ¿lo podría hacer Ya, animar? ahora Gracias. sí. Ok, perdón, ahora sí. Voy a escribir para el cobre. Estoy sacando un dato de tabla por si acaso, es 8.49 por 10 a la 28. Enseguida vamos a poner unidades. Luego aquí voy a anotar 7.05 y aquí 1.57 por 10 elevado a la 6. No, perdón. Sí, a la 6. Y en este extremo, 8.12 por 10 elevado a la 4. Ahora vamos a ver de qué se trata. Esta es la concentración, sería N. Sí, concentración. Esta sería la energía de Fermi. ¿En qué unidades? En electronvoltios. Y esta sería la velocidad de Fermi. Estaríamos tratando en metros sobre segundo. Y en este sector la temperatura. La temperatura de Fermi trabajada en Kelvin, ¿no es cierto? Listo. Entonces, para el cobre, la concentración, cantidad de electrones por unidad de volumen. Vamos a trabajar así, cantidad de electrones en metro cúbico. ¿Sí? Esta cantidad de electrones hay en un metro cúbico. Listo. Para el cobre, la energía de Fermi es 7.05, la velocidad de Fermi y la temperatura de Fermi. Veamos para el oro, por ejemplo. No se logra ver parte de la temperatura. Un segundito. Tenemos 10 minutos, pero enseguida vamos a retocar eso. Para el cobre es 5.9 por 10 a la 28. Esta energía es de 5.53, 1.39 por 10 a la 5. Y aquí vamos a anotar 6.41. 6.41 por 10 a la 4. A ver.
No voy a escribir todo porque esta es una tabla de la información de Fermi para los elementos y concretamente los metales, ¿no es cierto? No es necesario buscar en toda la tabla periódica para todos los elementos. Estamos hablando de metales. Y aquí he nombrado solo dos para no perder tiempo de copiar toda la tabla periódica. Luego les paso una copia de por lo menos una tablita y ustedes la pueden ampliar en internet. Sirve para todos los metales. Bien, ahora, ¿cómo se calcula la energía de Fermi? Estamos hablando hace referencia a la energía cinética, ¿cierto? Entonces esto es igual a 1/2 la masa por la velocidad. De la velocidad de Fermi elevado al cuadrado. Esta es la energía de Fermi. ¿Listo? Luego, por otro lado, también vamos a escribir que la energía de Fermi es la constante de Boltzmann por la temperatura de Fermi. ¿Sí? Y por último, la energía promedio, es equivalente a 3/5 de la energía de Fermi. Listo. Ok. Entonces, en lo que va de manipulación numérica, vamos a trabajar con estos detallitos, ¿sí? Primero, definición de energía cinética que estamos asumiendo. No tiene sentido una demostración porque es equivalente a la energía cinética física 1. Solo que en vez de velocidad, pues decimos velocidad de Fermi, por eso es energía de Fermi. Esta es una energía calculada por termodinámica. Por esto esta constante de Boltzmann, que ya les he mostrado, pero la pueden ver en cualquier lugar. Cuando se utiliza la energía de Fermi, pues se dice que es la temperatura de Fermi. ¿Y cómo calculamos la energía de Fermi? Con este separador. Y por último, esta relación se utiliza como un parámetro de encontrar un valor promedio. ¿Por qué? Porque primero hablamos de un electrón, de 2 electrones, de 3 electrones. Bueno, ya un montón de electrones. ¿Cuál es el promedio? Se utiliza esta relación. Aquí estamos individualizando para un electrón. Para un electrón. Bueno, ya cuando son muchos, se trabaja con un valor promedio. ¿Sí? Un valor promedio que no necesariamente corresponde a la sumatoria de 1 sobre n por n dividido entre el número de electrones. Es diferente, por eso he escrito aquí el valor. Muy bien. Tenemos 4 minutos antes de hacer el primer cambio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo la energía del cobre. Aquí, 5.5, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si es que no la tenemos? Porque es dato de tabla. Si no la tenemos, sería calcular. Por ejemplo, calcular para el oro. Vamos a calcular, ¿qué cosa? La energía de Fermi, la temperatura de Fermi, la velocidad de Fermi. ¿Sí? Porque si tenemos la energía, tenemos la velocidad, podemos calcular. Ok. Entonces tengo que utilizar esta ecuación. Para calcular la energía, tengo que utilizar esta ecuación. Pero recuerden que estoy utilizando oro, simplemente para confirmar que sale ese valor, porque este dato yo lo copié. Estos datos yo los he copiado de tabla, no los he verificado. ¿Sí? Entonces, más o menos nos tiene que salir esta energía. 5.51 electron volt, utilizando esta relación. Primero voy a copiar E
La energía de Fermi es igual. 6.626 por 10 elevado a la menos 34. Este es Joule segundo. Estamos hablando de H. ¿Sí? Entonces, esto vamos a elevar al cuadrado. H cuadrado. Luego, en el denominador dice 2m. Entonces, aquí 2 por la masa del electrón, que es 9.11 por 10 a la menos 31. ¿Sí? A la menos 31 kilos. De esta manera ya tengo esto de aquí y luego corchete. 3 veces el valor de n. El valor de n. El valor de n. ¿Para aquí? Para el O. Entonces simplemente yo voy a copiar ese valor, 3, paréntesis, por este valor, 5.9 por 10 elevado a la 28. ¿Pero esto qué son? Electrones. Electrones por metro cúbico. ¿Sí? Y todo eso, este término, todavía me falta aquí 8 veces el valor de pi, y eso está elevado a las 2 tercios. ¿Sí? Lo único que he hecho es copiar esta ecuación. He copiado este dato, lo demás son datos constantes. Ese dato n es este, las unidades en metro cúbico. Muy bien, ahí tienen este resultado. A ver, esto es metro cúbico, por si acaso. Metro cúbico. Ojo, ¿sí? Cantidad de electrones. Aquí no hay ningún problema. Masa, joules, segundos, cuadrado. Simplificando, ok, ya tenemos un grupo completo, integrándose a algunos compañeros. Muy bien. El resultado nos va a salir en joules, ¿no es cierto? Échenle máquina y más o menos me dictan el valor, ¿sí? Esto está al cuadrado, esto está elevado a la 2 tercios, esto no está elevado a la nada, por si acaso. Mucho cuidado con el corchete, los paréntesis que tenemos. El resultado lo escribí en el chat, ingeniero. Ya, a ver, vamos a mirar qué es lo que tengan en el chat. Un segundito. Su compañero encuentra el valor de 8.84 por 10 a la menos 19. Ya, vamos a copiar el ejercicio, ¿sí? Eso nos sale 8,854
por 10 a la menos 19 joules. Ok. Aquí me hacen un factor de conversión para electron volt. Entonces aquí 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Aquí tenemos un electron volt. Dividido entre esto, más o menos, ¿cuánto nos va? 5.5. Bien. Su compañero, escuché que más o menos decía 5.5, ¿no? Eso sale, ingeniero. Sí, está el ingeniero. Ok. 5.5 electron volt. Ok. Nótese que el resultado es bastante convincente. Si les pido una cifra más para tener algo aproximado. Entonces, en otra con 2 decimales, ¿ya? Aquí sale 5.51. A ver, vamos a verificar esto. 53 es esto, por si acaso. Esto es 3. Bien, entonces ven cómo esta tablita se confecciona utilizando esas relaciones que no tiene ninguna otra implicancia. De esta manera, como ya tenemos la energía de Fermi, ¿sí? Por ejemplo, se puede calcular la temperatura de Fermi. Y luego podemos calcular la velocidad, ¿sí? Una vez que nosotros tengamos, que tenemos este dato, la pregunta es ¿por qué lo hacemos? Para calcular la velocidad, ¿no? Entonces, utilizando esta relación, la velocidad de Fermi es la raíz cuadrada de la energía de Fermi multiplicada por la masa sobre multiplicado por 2. Perdón. Esto es multiplicado por 2 dividido entre la masa. Así tiene que ser. Bueno, y aquí es un simple reemplazo de datos. ¿Sí? Se puede utilizar esta relación aquí y luego esta en el denominador y veamos cuánto nos sale. Trabajen con esta relación aquí. Esto es 2, porque esto pasa a multiplicar y esto pasa a dividir. La masa pasa a dividir. Valor tentativo de la velocidad. Esta energía es esta. La masa es esta. Raíz cuadrada multiplicado 2. Valor tentativo de algo que mediten. 1.394 por 10 a la 6. Metros segundo, ¿no es cierto? Sí. Ok, ese valor es convincente porque, a ver, veamos la velocidad. Aquí está la velocidad, ¿no es cierto? 1.39. ¿Y por qué está la 5 aquí? A ver, vamos a ver tablas. Sí, es a las 6. Está todo bien. Entonces, esto es 6. O sea, todo normal. ¿Sí? Coincide. Resultado. Ok. Me corrigen tabla porque yo me equivoqué. Puse 5 y es 6. Ahora, la temperatura de Fermi se la puede calcular directamente con esta relación. ¿Sí? Temperatura de Fermi. La temperatura de Fermi es igual a la energía de Fermi sobre la constante de Boltzmann. ¿Listo? Otra vez me utilizan esta relación. Pero se está moviendo un poco mi cámara. He cambiado de sistema. Me utilizan esta energía en el numerador y luego la constante de Boltzmann al denominador. La temperatura me va a salir en Kelvin, ¿no? Este dato aquí y la constante de Boltzmann respectivamente. Ok. Sale 6.41 por 10 a la 4 Kelvin, coincidiendo con el resultado que está en la tablita.
Muy bien. No voy a redundar, atentos, grupo. No voy a redundar en problemas, calcular la energía, calcular la velocidad, calcular la temperatura, porque es una relación muy sencilla. Solo que hay que tener cuidado con las unidades, factores de conversión. El hecho de que no vaya a repetir para otros, el hecho de que no voy a repetir para otros elementos no implica que no sea interesante. Vuelvo a repetir. Son ecuaciones que están establecidas, que ustedes pueden utilizarla directamente, así como yo estoy utilizándola. Aquí simplemente les he hecho calcular del oro para que tengan confianza de que evidentemente salen esos valores. ¿Por qué? En otros problemas no vamos a tener un dato de un elemento que quizás no esté en la tabla y vamos a tener que calcularlo y por eso vamos a tener que confiar en los resultados que obtengamos. Ese es el objetivo posterior del trabajo. Ahora vamos a hacer un breve resumen de esto, pero para este caso, ¿sí? Voy a retornar a la parte de la clase anterior. En la clase anterior hemos hablado en forma rápida, ¿sí? De lo que sucede con las bandas de conducción, el ancho, que para un conductor esto es pequeñito, que para un semiconductor no es muy grande, pueden saltar, pueden hacer trampita en un lado o en el otro, en cambio para un elemento que es no es un conductor, este ancho es muy grande, y en estos tres ejercicios ustedes han comprendido la idea, ¿no? De que el electrón siempre va a tratar de saltar al otro lado para irse por la banda de conducción. Estamos hablando con los electrones de valencia. Hoy voy a repetir esto, estoy utilizando un poquito más de propiedades con la energía de Fermi, porque aquí sí o sí tiene que ver la energía de Fermi. Voy a repetir estos tres ejemplos utilizando datos más técnicos como los que tenemos con la energía de Fermi. ¿Sí? Y cuando haga eso, hasta ahí vamos a quedar, hasta antes del receso. Yo sé que mañana todavía hay una clase, pero les voy a dar libre. Si ya la gente quiere moverse, quiere salir, hacer sus compritas. Entonces, hoy vamos a terminar la clase con repitiendo estos elementos, simplemente colocándole datos, ¿no? Esto de aquí. Entonces, la tarea enseguida es la que hemos indicado. Ok. Por ejemplo, lo más fácil en los metales. En los metales se habla de la siguiente manera, ya con más propiedad. Vamos a hablar así. Ahí y aquí. Aquí simplemente voy a escribir banda de valencia para hacer un compacto. Y aquí simplemente banda de conducción. La idea es la siguiente. En este lado, de alguna manera se coloca un campo eléctrico, no necesariamente una carga, ¿no es cierto? Ya digamos que aquí es una carga grande, carga positiva. En este lado hay huecos que tienen como si fueran protones, pero no son protones. Son cargas eléctricas equivalentes a protones positivas. Pero ¿qué pasa ahora? Este señor, como en los metales, esto es en los metales, esta energía, bueno, estamos hablando el nivel, ¿no es cierto? Este nivel
Este nivel es la energía cero. Este nivel es equivalente a la energía de Fermi. ¿Sí? Nos referimos a la altura. A la altura, ¿no es cierto? Cero, pero no hay diferencias aquí, entonces estos saltan, ¿sí? Estos son electrones, y el electrón se mueve en este sentido por atracción, ¿sí? Tenemos un electroncito, se mueve en este sentido, y como estas cargas quedan huecas, pero son positivas, son repelidas y se mueven en este sentido. ¿Sí? Estos electrones, perdón, se conoce como huecos. ¿Sí? Huecos entre comillas, porque la idea es la siguiente. Aquí había un electroncito, saltó, y ¿qué dejó en su lugar? Un hueco, pero con carga eléctrica positiva. Y ella es, por repulsión, desplazada en este sentido. ¿Sí? Entonces, el electrón que sube, carga negativa, por atracción, se mueve, es una banda de conducción. Este delta es muy pequeño y simplemente no tiene un delta aquí. ¿Sí? Ese delta no hay, por eso puede saltar. Ahora, ¿qué altura tiene esto en algunos metales? Es el equivalente a la energía de Fermi. ¿Sí? Bien, esos son los metales. Luego vamos a ver temperaturas. Ya, todo normal. Luego teníamos los elementos aisladores. En los aisladores, esta es la banda de conducción. ¿Sí? Aquí vamos a exagerar. Esta es la banda de valencia. Y este valor es el equivalente a la energía de Fermi. Y técnicamente este de aquí vamos a llamar una energía, una brecha, ¿no? Energía de distancia, de brecha. Lo vamos a llamar delta E. ¿Sí? Estamos hablando desde este punto a este lugar, ¿no es cierto? Entonces, la delta E es muy grande para los electroncitos. Entonces, no hay el valor equivalente para salto de aquí, ¿no es cierto? Aquí tengo un valor de delta E, de un aproximado medio, equivalente a 10 electronvoltios. Eso sucede en los aisladores. Estoy sacando un dato promedio, por si acaso, ¿no? Esta distancia en los aisladores es del orden de más o menos 10 electronvoltios. Es una cantidad bastante apreciable. Y si nosotros utilizamos estos valores en la energía de Fermi, en la velocidad de Fermi, en la temperatura de Fermi, vemos que técnicamente no es posible que estos electroncitos tengan la suficiente energía para vencer esto y saltar al otro lado. Banda de conducción cero. De eso se trata. Aquí tenemos, de eso se trata los aislantes, ¿no es cierto? Bien. También aquí les voy a dar otra tareita, otra tablita. Buscarse en internet
Ya esto luego les voy a dar porque es buscarse las tablitas de los diferentes elementos. Prefiero terminar aquí. Ahora veamos de los elementos semiconductores. Y aquí tenemos la banda de valencia, la banda de conducción y vamos a hablar de una pequeña brecha hasta la banda de conducción, delta E, es esta de aquí. Bien, la energía de brecha en los semiconductores es aproximadamente es un valor promedio, estamos hablando de valores medios, de un electronvoltio. Nótese la diferencia entre estos de aquí. ¿Sí? Entonces, este sector, valor medio está por aquí. Y ahí está la energía de Fermi, siempre el valor mediano. Ahí. Luego, todavía estamos hablando de un semiconductor puro. ¿Sí? Inciso A, vamos a hablar de un semiconductor puro. Puro, ¿qué significa? Sin trampitas, ¿no? Sin trampitas ni por aquí ni por allá. Bien. Lo mismo, voy a dibujar un electroncito, simplemente demuestra aquí un electrón y aquí donde estaba quedó hueco, bueno, hacen el salto, esto se mueve y esto se mueve en este sentido. ¿Por qué se mueve? Por la presencia de un campo eléctrico en este sentido, atracción, repulsión. Bien. El mecanismo es el mismo, por si acaso. Ahora veamos los casos de los semiconductores con dopaje. B. Aquí vamos a ver dopados. Esto también lo vamos a hacer rápido porque ya tenemos una idea muy clara. La banda de conducción, electrón en movimiento, una carga que genera un campo eléctrico positivo, por eso atrae. Aquí vamos a dibujar la banda de valencia, el electroncito hueco que se mueve en este sentido, pero antes este saltó al otro lado. Eso es una variante de saltos, ¿sí? Eh, aquí vamos a dibujar, esto es delta E, la brecha. Y luego, en este sector voy a exagerar un poco, un elemento donador, ¿no es cierto? Aquí hay, entonces, ¿qué es lo que sucede? Además de habitualmente algunos electrones. Aquí se pone un elemento donde ellos pueden saltar. ¿Sí? Pueden saltar en este sector. Y aquí una distancia. Y generalmente este es una sustancia que dona electrones. ¿Sí? Entonces, aquí una sustancia adicional
a la sustancia pura, él dona electrones y salta. Por eso este lado vamos a hablar de energía donadora, ¿sí? Energía de los donantes. Y ahí tenemos una distancia pequeñita, es un pequeño espacio en los cuales pueden saltar los electrones. Entonces, este tipo más o menos está el valor promedio de 0.05 electron volt. Estoy utilizando datos medios, por si acaso, no estoy haciendo cálculos directos. Y ya, ese es el elemento donador y tengo el... Nótese que aquí esta distancia es pequeñita, pero es bastante operativa en sentido de generar conducción en este lado, ¿no? Nótese la carga energética totalmente pequeñita. La carga energética totalmente pequeña. Ok. El otro caso es el opuesto a este. Donde aquí tenemos la banda de valencia, la banda de conducción. Los elementos, aquí tenemos la distancia de delta E, la brecha. Ahora los donadores vienen en este lado, en la parte de abajo. Eso de aquí se les llama donadores porque ellos ceden de su sustancia al semiconductor. En cambio aquí tenemos una sustancia, pero ellos aceptan electrones de aquí. De aquí hacen ese mecanismo, saltan. Entonces, al hacer el puentecito, esto vamos a llamar energía de aceptadores. Esta sustancia acepta del semiconductor electrones. Luego los bota a la parte de arriba, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hablar de E sub A. El orden también es así pequeñito, 0.05 electron volt. ¿Sí? Estamos hablando de una distancia pequeñita, pero sin embargo estos son aceptadores y estos son donadores. Los donadores, la sustancia dona electrones. En cambio, la sustancia acepta electrones. El mecanismo es diferente. El mecanismo es totalmente diferente. Y aquí es un B. Bueno, y este delta E se mantiene de la misma manera, más o menos de un electrón volt estamos hablando, ¿sí? Aquí estamos hablando de un electrón volt. Esto se mantiene para estos de aquí, ¿no es cierto? Esto es delta E, esto es un electrón voltios aquí. Electrón voltios es esto de aquí. Y también esto es equivalente a un electrón voltio. Eso ya lo hemos mostrado aquí. Ok, entonces tenemos tres tipos de semiconductores. ¿Sí? Los semiconductores puros, que no tienen ayuda de nada, y los semiconductores impuros. Los semiconductores impuros se caracterizan porque tienen una sustancia adicional colocada en la parte cercana a la banda de conducción, donde la sustancia dona, genera, emite, regala electrones para la banda de conducción. Por eso se llama dopado. Dopado porque no sé por qué le ponen el nombre de dopado, ¿no es cierto? Yo me quedaría con
semiconductor donador. ¿Por qué? Porque están donados. Digamos, ahí, ¿no? En cambio aquí la sustancia no dona, acepta. Acepta electrones del semiconductor original. Y ya luego cuando les hace el puentecito, pues fácilmente ellos cruzan a este lado y generan la banda de conducción. Entonces ese es el mecanismo de los elementos. Ahora, hay el elemento puro y el elemento dopado. ¿Sí? También dependiendo del nombre, perdón, dependiendo de la característica en este sector y en este sector, es que se le dan otros nombres, ¿sí? Otros nombres, pero ya son de orden técnico. Por ejemplo, estos donadores, sustancia que donas, se los llama semiconductores tipo N. Son los conductores del tipo N. Son los donadores, ¿no? Y estos de aquí son los del tipo P. Entonces, nótese la síntesis. Atentos. Nótese la síntesis. Hablar de un semiconductor puro, de un semiconductor tipo N y de un semiconductor tipo P. ¿Sí? Entonces el ingeniero tiene una idea muy clara cuando se habla de un conductor puro. ¿Qué sucede con él? Digamos, ¿no? ¿Qué sucede con él? ¿Y por qué sucede? De los dopados se sintetiza en conductor de tipo N y uno de tipo P. Uno de tipo N son los conductores que tienen sustancias cerca de la banda de conducción con el fin de que sean donadores y todo el mecanismo ese que tenemos que hacer. Un campo eléctrico hace que estos repelen y que estos hacen. Y los del tipo P, pues, son elementos que tienen sustancias cerca de la banda de la valencia. Son conductores, semiconductores, que tienen ayuda cerca de la banda de valencia que aceptan electrones del propio semiconductor para luego quemar. En la práctica no se entra en esos detalles, sino se habla del tipo P, N, P, P. Y luego, con este tipo de conductores es lo que se crean dispositivos. Los dispositivos ya es material. Los dispositivos ya son materiales que se utilizan en la práctica, son combinaciones. Por ejemplo, las combinaciones que se dan del tipo P, N. Las combinaciones que se dan del tipo N, P. Otras combinaciones son N, P, N y P, N, P. No vamos a entrar en otros detalles, pero ¿qué significa una? Son dispositivos, son aparatos, son elementos de uso en electrónica normal actual. ¿Sí? ¿Qué significa PN? La mitad es así y la otra mitad es así. La mitad de este conductor es así y el otro es así. Generalmente tiene su símbolo que no lo voy a dibujar en este momento. ¿Qué es el tipo NP? Pues primero viene esto de aquí
La mitad es de esto y la otra mitad de esto. Ahora vean este de aquí. N. Se agarra este de aquí. Luego P. P, N. Otra vez. Más o menos la idea es la siguiente. Si yo dibujo aquí así. Entonces, esto viene más o menos así. Este es un solo elemento. Pero esta parte exactamente funciona así. Y esta parte funciona así. Se combinan las formas de polarizar. Y por supuesto, aquí tienen sus bornes, por decir algo así, de entrada o salida. Ya es de flujo electrónico. Igual aquí tengo un bornecito y aquí tengo bornecito de entrada y salida, pero las condiciones son diferentes entre estos. Vean este otro. Aquí tiene un borne, aquí tiene otro borne y aquí tiene otro borne. Entrada, salida, entrada, salida, entrada. Son los que dicen, deme un semiconductor con 3 patitas, ¿no? Aquí tiene otro bornecito y otro bornecito donde se pueden hacer conexiones. Estos dos, bueno, todos son interesantes dependiendo para qué se va a utilizar. ¿Sí? Dependiendo para qué se va a utilizar. La clase la vamos a detener hasta aquí. ¿Sí? Pero, ¿qué deben hacer? Con esta guía que tienen, ¿sí? Lo que tenemos aquí es una guía. Guía en sentido, eso quiero que me expliquen, por decir algo así, ¿no? El examen final es presencial. El examen final es presencial. Yo puedo llamar, señor Pedro, bien, explíqueme cómo funciona la combinación NP. Y usted me tiene que explicar así, con elementos convincentes. Además, no vamos a hacer circuitos horribles, sino simplemente de comprensión cómo funcionan estos elementos cuánticos. Ya luego vamos a ver qué son transistores, qué son los LED, qué se utilizan para amplificar. Pero no estoy pidiendo su uso, ¿no? Sino la forma como trabajan y las combinaciones que se dan. En ese sentido, lo mínimo que me tiene que hablar es sobre lo que tenemos en la guía. Y por supuesto, como vamos a tener tiempo, eh, esto hay que documentar de modo operativo, pero no vamos a entrar a resolver circuitos. El avance hasta hoy viene hasta aquí. ¿Sí? Vamos a continuar este material unas 2 o 3 clases después del examen. Pero no quiero que se duerman, porque esto es parte, ¿sí? Todo esto es parte, esto ya es parte del examen final, ¿no? No va a entrar en el segundo parcial esto. Preguntas, curiosidades, Ingeniero, grupo. la ¿Sí? sustancia cuando dona y recibe, bueno, claro, ahí quedarían igual los huecos. No le entendí bien su pregunta de nuevo. Las sustancias cuando dona electrones, ¿verdad? Y las que acepta electrones, bueno, en las que dona, ¿quedarían igual los huecos al momento de hacer el salto? No. ¿Dónde quedan huecos y dónde hay banda de conducción de protones? Es solo en la banda de valencia. Eso lo vamos a ver bien nítido cuando veamos cómo funcionan las combinaciones y cómo vamos a ver la extracción de los electrones. Aquí vamos a ver en forma clarísima la parte operativa. Pero de entrada no es que queden huecos porque no tienen dónde irse. Esta es una avenida y esta es otra, ¿no es cierto? Entonces ellos simplemente se conocen como elementos dopados, nada más. Ninguno de ellos queda como un protón para moverse, nada que ver. Estos sirven como un peldaño de una escalera donde esto les da para saltar a este lado. Saltar a este lado.
Pero el mecanismo de la combinación en forma nítida los vamos a ver en estos dispositivos, porque aquí ya se puede ver, por eso lo estoy poniendo bornes, dónde entra la carga, dónde entra el campo eléctrico. Tenemos que tener campo eléctrico. Tiene que haber campo eléctrico, sí o sí, para que haya movimiento inducido, ¿no es cierto? Ahora lo que yo recomiendo es que sobre esta base, ustedes entren en internet y van a ver maravillas. No quiero que se mareen, porque cuando entran a internet van a ver unas 100 hojas de cada tema y se van a volver locos. ¿Qué hago, no? Usted saca la información básica, por esto es una guía, ¿no? Hay dibujitos hermosos, incluso hay animaciones, videos de cómo se mueven los electrones. Y como eso está en internet, yo no pienso meterlo en una clase porque no sería adecuado, ¿no? Eso ya el estudiante aprovecha de entrar a esos recursos para ganar más espacio académico que las horas que tenemos nosotros. La clase concluye con este material. Mañana les estoy dando libre, ¿sí? Porque sé que después tienen un breve receso. Entonces, creo que volvemos el próximo año, ¿no es cierto? Sí, el 3. Muy bien. Aparte de desearles que pasen junto a todos sus seres queridos, Navidad por lo menos, no olviden de que no están en vacaciones, trabajen y el beneficio al final de los finales va a ser para usted. Sin más preámbulos, los dejo, Dios mediante, hasta la siguiente clase. Muchas Hasta gracias. luego. Ingeniero, hasta luego. Muy bien, ok. Hasta luego, felicidades.